Hola, bienvenidos a Nodo Científico, el programa del canal I+I+C de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Hoy tenemos una invitada muy especial, la ingeniera industrial Luz Angélica Rodríguez Bello. Ella es profesora de la escuela, profesora desde hace 25 años de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Es magíster en gestión y política ambiental, especialista en aseguramiento de la calidad y especialista en informática industrial. Bienvenida, ingeniera. Gracias, muy amable. Ingeniera, cuéntenos un poco de todos esos campos en los que usted se ha especializado y que ha tenido trabajo durante estos 25 años. Bueno, he estado en la parte de docencia y he estado en la parte de investigación. Soy investigadora asociada de Colciencias en los temas de sistemas de gestión y economía circular, básicamente, avanzando un poquito hacia el lado de los negocios circulares. Pero ha tenido además la ingeniera Luz Angélica cargos muy importantes en la escuela. Uno de ellos ha sido decana de Ingeniería Industrial. ¿Qué otros cargos, ingeniera? Sí, a la vez que tuve la decanatura fui directora de la maestría de Ingeniería Industrial. Antes había sido directora de la especialización en gestión integrada QHSE y había sido directora del Centro de Producción y de Sistemas de Gestión, del Centro de Sistemas de Gestión. Sí, he estado en varias oportunidades como directora. Básicamente el cargo que estoy actualmente es directora de un programa de especialización en gerencia estratégica y ingeniería de negocios y en la dirección del Centro de Sistemas de Gestión actualmente. Bueno, como pueden ver, tenemos aquí a una ingeniera con una vasta experiencia en estos temas de economía circular, porque es el tema que vamos a tratar hoy en Nodo Científico. Ingeniera, en este sentido, ¿cuáles han sido esos trabajos más representativos de investigación que usted ha llevado a cabo? Digamos que siempre han sido en la misma temática, pero en diferentes campos. En el área de construcción, con los residuos de demolición y de construcción. En el área de aparatos eléctricos y electrónicos y últimamente en la parte agroindustrial. Bueno, ¿podría explicarnos, ingeniera, en qué consisten esas líneas de investigación en las cuales se ha especializado aquí en la escuela, especialmente aquellas relacionadas con economía circular y la gestión de negocios circulares? También sería útil que nos contextualizara brevemente sobre las diferencias entre esta economía circular, entre la lineal, la economía y el ciclo de vida de los productos. Bueno. Entonces empecemos por la lineal. La lineal es que básicamente las empresas para producir necesitan materiales. Entonces se obtienen los materiales, se producen, nosotros consumimos y luego desechamos. Entonces hay dos afectaciones grandes. Al inicio porque sacamos material y material como si fuera infinito y al final porque entregamos desechos y desechos también como si el planeta fuera infinito y los pudiera recibir. Entonces la idea es aprovechar en las diferentes fases del ciclo qué se puede hacer para alargar la vida de esos materiales o de esos productos. Entonces se distingue la fase de diseño, donde es tal vez la más relevante porque determina qué materiales voy a usar, qué usos va a tener ese producto y en qué condiciones lo puedo volver a usar como tal. Y al final, definitivamente hay otra etapa donde puedo recoger esos materiales, digámoslo así, y volver a darles un uso como materias primas. Para un mismo producto, o para el mismo producto que se venía haciendo, o para un producto ideal fuera de mayor valor. Ingeniera, ¿por qué de un momento a otro en el mundo, porque eso no es de Colombia, es en el mundo, se empieza a hablar de economía circular y se vuelve un tema tan pertinente? Básicamente por dos hechos. Hay escasez de materiales y esa escasez hace que sean muy costosos. Al ser muy costosos en un mundo pues, económico, digámoslo así, hay la necesidad de volver a repensar qué estamos haciendo para usar los materiales. Y se da también acompañado que ese boom se da con el progreso que tiene China, porque su principio de desarrollo fue la economía circular. Entonces, el ver que funciona en otro lado hace que todos los demás se quieran movilizar hacia lo mismo. Y en Colombia estamos avanzando en este tema, o sea, ¿no estamos quedados como país en el tema de la economía circular? Hemos avanzado, digámoslo así, hay propuestas del gobierno
pertinentes, hay interés de los productores, digámoslo así, por trabajar. Hay investigación en el campo, pero no somos maduros, digamos, tenemos todavía la oportunidad de seguir avanzando y haciendo mucho más trabajos de investigación, muchos más trabajos conjuntos con la industria para continuar en ese avance. Bueno, y lo importante es que básicamente incluso esto ya se está haciendo desde la academia. Aquí en la Escuela Colombiana de Ingeniería, nuestros profesores, como la ingeniera Luz Angélica, trabaja de la mano de sus estudiantes. Ingeniera, ¿cómo se integran los estudiantes a este tipo de proyectos desde el grupo SIMSER, particularmente en el Centro de Estudios de Gestión que usted dirige? ¿Cómo trabajan ellos y cuáles son esos elementos diferenciadores? Pues básicamente podemos trabajarlo desde semilleros, podemos trabajarlos desde trabajos dirigidos, desde trabajos de grado, que hay esa opción para hacerlo, y desde la oportunidad, digamos, de formar parte de los trabajos de investigación que se hacen de convocatorias internas y de convocatorias externas. Y la posibilidad de que los estudiantes de maestría también hagan sus trabajos en dichas temáticas. Me preguntabas también que cuáles son las ventajas. Las ventajas es, digamos, la gran capacidad que tiene la escuela de trabajo interdisciplinario. Es un tema que por su complejidad no lo abarca una sola disciplina, sino que lo trabajamos ya bien sea con ingeniería civil, si vamos a tratar los temas de construcción, o con ingeniería electrónica, si vamos a tratar los temas de la parte de aparatos, o aún con alguna idea de negocio en la parte de innovación, entonces con administración. Entonces es un área completamente interdisciplinaria. Hay personal, digamos, capacitado en esas temáticas con el cual se pueden trabajar. Tenemos laboratorios, digámoslo así, para explotar toda la parte técnica y trabajar de manera conjunta en las diferentes áreas de acuerdo al tema que estemos trabajando. Y hay la posibilidad de relacionarnos con otros. Entonces, no solamente trabajamos aquí internamente, sino tenemos la posibilidad de trabajar con otras universidades que hayan explorado esos campos, que también tengan productos, interés en esas áreas, y entonces nos vamos ampliando a la medida que se necesite para dar respuestas, digámoslo así, a las iniciativas bajo las cuales se crearon los diferentes proyectos. Y genera una cosa muy interesante, y es que aquí también tenemos a las hermanas Esguerra, Adriana y Joana. ¿Cuál es la diferencia o si complementan esos trabajos que hacen ustedes también de economía circular acá, las investigaciones? Digamos que ellas son expertas en materiales, entonces tienen la posibilidad de brindar toda la parte técnica. Pero desde el punto de vista de gestión, ¿qué hacemos nosotros? Determinar cuáles son los materiales que realmente son más abundantes y que deberían darse solución, en determinar en qué fases o etapas se producen más, ¿sí? En saber cuáles son los actores con los que deberíamos trabajar para que realmente esos productos se puedan transformar y encuentren también un mercado para que realmente se cierre no solamente el ciclo, sino el negocio y sean rentables económicamente. Entonces, la parte técnica es importante, pero hay otros elementos que se necesitan para que realmente se vuelva economía circular. ¿Y cuáles son esas capacidades, ingeniera, tangibles e intangibles con las que cuenta ese centro de estudios que usted dirige? Pues básicamente nosotros trabajamos con modelamiento. Tenemos, digamos, diferentes software que nos permiten modelar qué pasaría con las diferentes variables en diferentes entornos. Y pues presentamos, digamos, alternativas de cuáles deberían ser las políticas a implementar para que se cambien los resultados que estamos obteniendo y pues se llegue a lo que se espera realmente que funcione como sistema como tal. Entonces tenemos tanto el personal como toda la parte de software. La parte técnica tiene los laboratorios. Nosotros tenemos más que todo esas metodologías, ese software para ese trabajo interdisciplinario complementario con la parte técnica. Bueno, ingeniera, le voy a nombrar los siguientes ejes temáticos: construcción y demolición, aparatos eléctricos y electrónicos,
Modelos de negocio circular, valoración de biomasa de frutas cítricas. ¿Podría citarnos, ingeniera, y describir resultados tecnológicos o de investigación aplicada en estas áreas? Es que nos gustaría un poco como conocer esa problemática que ustedes abordaron desde la investigación, la propuesta de valor, los impactos del desarrollo del proyecto y sus aplicaciones correspondientes. Okay. Bueno, un poquito amplio. Vamos a empezar con construcción como tal. Digamos que empezamos trabajando sí con los residuos, pero necesitábamos caracterizarlos, saber realmente cuáles son los que más contribuyen y son la parte de agregados y la parte de concreto. Entonces decidimos trabajar con ellos, más o menos entre los dos es el 90% de los materiales que se utilizan para construcción. Lo otro es darse cuenta que esos materiales son los que han cambiado el costo de la construcción. No es ni la mano de obra ni son los equipos, sino son el costo de material el que ha incrementado el costo de la construcción. Entonces como que uno dice, ¿ahora qué hago con esos materiales? ¿Cómo los aprovecho? Y la idea es utilizar entonces los residuos para reincorporarlos nuevamente. Nuestra legislación en Colombia apoya a que sea en el momento de construcción donde se haga gestión de esos residuos. Pero la verdad es que se debería hacer gestiones en la demolición y en la remodelación. Entonces, lo que encontramos fue eso, que las etapas que más generan residuos son diferentes a las que estamos trabajando, digámoslos, en Colombia, donde le estábamos dando el énfasis, deberíamos tener otro Estamos énfasis. Desenfocados. Sí, digamos que no significa que no sirva, significa que tenemos potencial en otros lados. ¿Sí? Y así es que debemos mirarlos, como que ese aprendizaje que hicimos en ese lado podemos seguirlo transformando y aprovechando en otro sentido. Gracias al trabajo con Civil, pues entonces ellos habían trabajado en toda la normatividad para incluir esos residuos en las licitaciones y que realmente las empresas sí pudieran adicionar esos porcentajes en los nuevos materiales y sí se pudieran utilizar. Entonces, esa parte permitió conocer realmente que sí había potencial, que sí habían materiales y al haber más empresas que reciclen, habrá más materiales, el costo de esos materiales se van a disminuir y la posibilidad de usarlos es aún mayor. Entonces, digamos que eso fue lo que demostramos, que se necesita más empresas recicladoras, digámoslo así, y seguir trabajando más en la normatividad para que los residuos se puedan incluir dentro de los nuevos materiales. Básicamente es eso en la parte de residuos. Aparatos eléctricos. Aparatos eléctricos y electrónicos. Ahí sí estábamos un poquito desenfocados y yo creo que seguimos un poquito desenfocados. Los aparatos eléctricos y electrónicos son muchísimos. Eso ha obligado a que haya una clasificación. Nosotros trabajamos mucho el flujo físico. Es decir, que un televisor se pueda descomponer y que sale tanto de plástico, tanto de hierro, tanto de plomo. Pero no trabajamos el flujo de información ni el flujo económico. Entonces no podemos controlarlos porque no hay la forma de saber cuántos aparatos hay, a menos de que tengamos un control de qué es lo que entra, cuáles son las empresas importadoras, cuáles son los modos por los cuales ingresa al país legal o ilegalmente esos aparatos. Entonces básicamente pues nos faltan dos flujos que no hemos tocado. Y lo otro, en nuestras estadísticas los materiales que buscamos recuperar son muy básicos, entonces estamos con el hierro, estamos con el plástico, estamos con el cobre, pero realmente no perseguimos aquellos valores o materiales que tienen un valor más alto. Entonces se nos ha olvidado el oro, se nos ha olvidado el tantalio, y son infinitamente más costosos y más escasos en el mercado, que son los que deberíamos perseguir. Y desafortunadamente los estamos entregando, se importan y son otros países los que los están aprovechando. ¿Qué nos falta? Entonces, pues seguir trabajando, insistiendo en el valor que estos tienen, que digamos conozcamos y seamos
como conscientes del valor que tienen, de la escasez. Hay materiales como el paladio que ya vale más que el oro, y pues hemos tenido tesoros en nuestras manos y los entregamos a empresas importadoras. Entonces podemos generar industria, podemos generar empleo, y digamos que ese es como lo que encontramos en ese campo. Bueno, antes de irnos a modelos de negocio circular, ¿ese paladio dónde lo encontramos, ingeniera? El paladio se encuentra especialmente en los computadores y en los celulares. Son elementos que sacarlos de explotación minera se hace muy costosa, cada vez son más escasos y por lo tanto cada vez tienen más valor en el mercado, y se encuentran en tecnología de punta, básicamente por eso son computadores y celulares. Y pues nosotros somos 50 millones de personas, 50 millones de celulares hay fácilmente en las manos de nosotros. Bueno, ahora sí, entonces vamos a modelos circular y valoración de biomasa de frutas cítricas. Digamos que eso fue un trabajo de grado de maestría, pero daba la oportunidad de empezar como en un nuevo campo a tener pues una aplicación adicional. Entonces es a partir de los desechos de frutas cítricas, ya bien sea de la misma fruta o de fruta que se haya utilizado para jugos o para otro tipo de procesamiento. Entonces a partir de ahí sacar un componente que es más valioso en el mercado, que es la pectina, y que se utiliza, digámoslo así, como materia prima en la industria de repostería, de panadería, como tal. Su valor es como 300 veces más que el residuo, vale más que el jugo, vale más que cualquier otra condición, y la importamos. Entonces la idea es que podríamos fabricarla y podríamos exportar porque hay mercado para hacerlo. ¿Qué se exploró en ese trabajo? Saber si realmente quien produce ese residuo lo podría entregar. Y sí, está dispuesto a entregarlo por un acuerdo, digámoslo así, sencillo, sin cobrar nada, porque para él sería el beneficio que se llevan un residuo que antes tenía que pagar por su disposición. Y la facilidad de manejarlo en ciertas condiciones, porque finalmente sí es un producto alimenticio, para que realmente se pueda procesar. Entonces, sí se hizo esa exploración, se puede hacer con otras frutas, pero hicimos inicialmente con la naranja porque pues, es la que me da un valor mucho más grande, digamos así, de recuperación y de valor en el mercado. Ingeniera, ¿podría mencionarnos o describir los sectores con los que han explorado estas temáticas y en qué otros sectores podrían aplicarse estos resultados? Digamos que lo hemos hecho en esos sectores por la cercanía que tiene industrial, digamos, con civil aquí en la escuela y la importancia que tiene civil aquí, porque los residuos de construcción y demolición son mucho más grandes que los residuos ordinarios, y con los residuos ordinarios pues tenemos problemas. Entonces ahora con los de construcción tenemos la posibilidad de dar soluciones. Con los residuos electrónicos simplemente por su valor, porque Europa sacó normatividad específica para ese sector, entonces como que uno dice, si alguien saca algo es porque es oro puro, entonces tratémonos de acercar a lo que otros también tienen interés. Y la parte agroindustrial, porque definitivamente somos un país agroindustrial. ¿En dónde deberíamos trabajar? Pues en esos mismos sectores, pero con una cercanía mucho más específica, para generar mayor valor o valor más cercano, y que pudiéramos realmente materializar esos negocios que se pueden generar, para mostrar resultados, digámoslo así, tangibles, resultados en los tres flujos. Nosotros somos muy dados a lo físico, entonces como que recolecté un computador, pero pues con ese computador también puedo separarlo en componentes y puedo decir esos componentes para qué me sirvieron, o puedo hacerle simplemente una reparación y decirle le sirvió a una persona. Entonces, realmente sí, o sea, hay mucho potencial. Podemos seguir en esos tres sectores o en sectores que básicamente sus materiales sean escasos. Son sectores donde hay acogida,
¿Por qué? Porque va a haber dinero, digámoslo así. Y sectores donde tengan problemas ambientales. ¿Por qué? Porque la gente querrá cambiar con nuevos materiales, con nuevas formas de hacer las cosas, porque contaminen menos. Porque sí hay una voluntad, digamos, de muchas personas y especialmente de los jóvenes, de tratar de cambiar y no afectar tanto el planeta. Entonces serían esas dos condiciones. Actualmente, ¿en qué proyecto está trabajando Ingeniera? No, pues sigo en esos tres, digámoslo así, pero pues últimamente, lo último, porque pues no da el tiempo para muchas cosas, sí es en la parte de cítricos. ¿Por qué? Porque no solo nos quedamos en los tres flujos, sino quisimos abarcar un poquito más para avanzar en el negocio, ¿sí? Que fuera, ya no habláramos de economía circular, sino del negocio circular. Es decir, empezar a mirar cuáles son los beneficios sociales, es decir, si se genera empleo, qué tipo de empleo. Precisamente para allá iba la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede mejorar ese ejercicio práctico en el país, en estos sectores? A ver, lo otro que nosotros también hacemos en Colombia es que nos fijamos mucho en el flujo financiero, más no necesariamente en el económico. Es decir, queremos que el proyecto sea siempre rentable. Y solamente el hecho de que genere empleo, que genere la capacidad de investigación, ya es importante. Entonces es como empezar a valorar esos beneficios que se dan a nivel económico, a nivel social, a nivel ambiental y valorarlos para que realmente uno sí vea que el proyecto tiene cierre económico, sí, sea cierre financiero, que es como el gran ideal que pretende un empresario, y uno dice, si recibe un incentivo por parte del gobierno porque usted generó empleo, pues ya cierra un pedacito más, ¿sí? Si su material recibe un incentivo porque no destruye el planeta, sino que lo construye, entonces ese pedacito adicional también contribuye a ver que es un valor agregado y que definitivamente sí hay la posibilidad de apoyar ese tipo de negocios para que realmente crezcan y llegue a un punto donde definitivamente sí dé el cierre financiero ideal que se necesita, pero que hay otros elementos que vale la pena valorarlos para que el negocio alcance a surgir y a obtener el escalamiento que necesita, ¿sí? Y se le dé cabida a ese tipo de proyectos. Bueno, ingeniera, y no podemos dejarla ir sin preguntarle que cuáles son esos criterios vitales para que exista sostenibilidad y qué responsabilidad tienen los ingenieros en este aspecto. Bueno, sostenibilidad pues es muy asociada a la pregunta o a la respuesta que te estaba dando de lo anterior. La sostenibilidad implica esos tres ejes, el económico, el social y el ambiental. El económico cifrado en que puede haber personas, digamos, que tienen un empleo, que abarca entonces ya la parte social porque van a tener una mejor calidad de vida, porque los puedo capacitar para que aprendan pues una labor. Entonces son esos dos aspectos, el económico y el social, el que necesitan seguirse trabajando a través de proyectos que definitivamente contaminen menos. Entonces, pues esa es como la gran necesidad que hay en esos tres ejes de la sostenibilidad, que realmente se trabajen beneficios de igual manera en los tres. O sea, no puede haber un desbalance y centrarme solo en lo ambiental, sino que debería haber el balance en los tres campos. Y los tres flujos, mientras persigamos solamente el físico, no vamos a hacer nada porque no vamos a controlar cuánto material hay. Entonces, ¿qué empresa necesito con qué capacidad para procesar qué? Entonces, definitivamente sí se necesitan los tres flujos, el flujo económico, el flujo de información y el flujo físico. Entonces, serían los elementos. Bueno, hoy a la ingeniera logramos sacarla de una celebración en la que estaba muy contenta. Estaba con los profesores, con los estudiantes, con todos los que han tenido que ver con el programa de Ingeniería Industrial, que hoy está cumpliendo
30 años y están celebrándolo aquí en el campus, en la Escuela Colombiana. ¿Qué opina de esos 30 años de la carrera que le ha aportado no solamente a la vida académica, al país, nosotros, los ingenieros industriales de nuestra escuela? A ver, los ingenieros industriales de la escuela son reconocidos por su gran preparación. Hemos crecido, digamos, a lo largo de los años. En 2013, 15 éramos uno de los programas más grandes, por no decir que éramos el programa más grande de la escuela, y ha impactado muchos sectores, especialmente el industrial. Y digamos que debido a los cambios del medio hemos respondido y estamos trabajando ya en muchos campos de la parte de servicios. Entonces, yo creo que el posicionamiento que tienen los ingenieros industriales, el hecho de que tengan alta demanda, que tengan mejores salarios que otros profesionales según el observatorio, hace que realmente Industrial sea un gran programa y una forma de contribuir, digamos, a la economía del país. Entonces, contenta de haber colaborado, de haber puesto el granito de arena para formar ingenieros industriales que contribuyen con Colombia. Ingeniera Luz Angélica, muchísimas gracias, felicidades no solamente por estos 30 años de ingeniería industrial, sino por su aporte a la ciencia, por su investigación, por su trabajo como docente. Mil gracias por haber aceptado estar en Nodo Científico. Próximamente estaremos con un nuevo programa. Gracias, ingeniera. Gracias a ustedes, gracias a la escuela, gracias al Nodo Científico.